Otra de las revoluciones tiene que ver con los controles que uno tiene que llevar a cabo cuando es dado de alta del COVID, obviamente, en términos de qué pasa con el corazón, porque hay gente que queda con un impacto cardíaco muy importante, no se da cuenta, pasa casi desapercibido y a los 30 o 40 días empieza con complicaciones. Por eso nos acompaña el doctor Mariano Falconi, que es médico cardiólogo del Hospital Italiano y es el jefe de la sección Imágenes del Departamento de Cardiología del hospital y fue el médico que me hizo el seguimiento después del COVID. Así que te lo agradezco mucho y estaré eternamente agradecido. Y me gustaría, por favor, Mariano, que sé que te recuperaste también de COVID, que por favor nos cuentes de qué trata esto, de qué va esto de controles cardíacos posteriores a la enfermedad. Gracias, Claudio. Un gusto saludarte, un gusto saludarlos a ambos. Es un tema muy frecuente de consulta hoy en día. Te diría que bastante prevalente los pacientes que se han recuperado de COVID y vienen a este tipo de seguimiento. Vos sabés que esto es una cosa que vamos cambiando día a día, vos lo estás mostrando, la evidencia en medicina va cambiando todos los días y en esto de la pandemia es todavía mucho más vertiginosa que en otras patologías. Así que lo que decimos hoy, mañana puede cambiar. Pero de alguna manera no hay un consenso uniforme, pero sí la mayoría de los especialistas estamos de acuerdo en que un paciente que tuvo un COVID debería ser evaluado por su médico, por su equipo de salud después del alta de COVID. ¿Cuándo debería ser evaluado? Por supuesto, durante la internación, si es que estuvo internado, va a ser evaluado. Si el paciente estuvo en domicilio, se recomienda que dentro de los 30 días, a partir de esa fecha, tenga una evaluación. La pregunta es, ¿cuál debe ser la profundidad de esa Exacto. evaluación? ¿Hasta dónde llegamos con eso? Sí. Claro, no hay un patrón único. Yo te diría que nosotros nos basamos en tres grandes pilares que son muy importantes. Lo primero es cuál era el estado de salud del paciente previo a haber tenido COVID. Es decir, si el paciente era un paciente completamente sano o por el contrario tenía enfermedades que lo ponían en una condición de riesgo, cardiológicas o no cardiológicas, respiratorias, neurológicas, oncológicas. Es decir, no es lo mismo un paciente completamente Claro. saludable que un paciente que ya previamente tenía una afección. Lo segundo que evaluamos es cómo fue el cuadro de COVID en ese paciente. Todos lamentablemente vemos escenas en televisión y nosotros la vemos a diario en los hospitales de pacientes muy críticos. Pero por supuesto hay un cuadro que va desde el hisopado asintomático hasta los cuadros fatales. Bueno, en esa gran gama tenemos que ver qué grado de gravedad tuvo el paciente individual que tenemos que evaluar. Y te diría que el tercer escalón es cuáles son los síntomas que manifiesta, si es que los manifiesta después del alta. Hay algunos pacientes que quedan totalmente asintomáticos y hay otros pacientes que han tenido COVID y quedan con algunas o diversas limitaciones, entonces tenemos que prestar atención a esos síntomas. Entonces, Mariano, estos son los tres pilares. ayer me decía, Enfermedades previas, gravedad del cuadro y síntomas residuales. ayer me decía una señora de unos 40 años que tuvo COVID hace algo así como 3 semanas, que cuando camina una cuadra o dos, cosa que antes no ocurría, le empieza a tener dificultades para respirar, dificultades para incorporar, se agita, eso es. Esto ocurre con muchísima más frecuencia de lo que uno sospecha. Quedan estos efectos residuales que hay que estudiar con mucho cuidado. Por ese motivo creo que lo cardiológico es lo esencial a descartar. Me contaba recién que la profundidad depende de todos estos tres ejes o tres pilares que estabas mencionando, la profundidad de los estudios. Pero hay estudios básicos. ¿Cuáles son exactamente, por favor? Los que sí o sí hay que hacer, ¿no? Este síntoma que vos comentás sería el motivo más frecuente de consulta. Sí, seguro. El motivo más común es algún tipo de limitación a la actividad normal que antes podía realizar, ya sea por cansancio, ya sea por falta de aire, ya sea por palpitaciones, pero el paciente manifiesta que no es el mismo de antes. Diría que, como cardiólogo, hay dos estudios básicos que nosotros hacemos de entrada, que es el electrocardiograma y el ecocardiograma, que no son lo mismo y son complementarios, es decir, que uno ve un aspecto y el otro ve otro. Con esos dos elementos tenemos un panorama ya bastante importante de si ese paciente puede o no tener alguna situación residual. Muchas veces se alcanzan y muchas veces no. Nos vamos guiando por estos tres pilares que te digo. Pero es el punto de partida. Es el punto de entrada. Ahí pueden aparecer, digamos, algunas patologías o situaciones que requieran otros estudios, ¿no? Exactamente. Nosotros en general te diría que entramos por estos dos estudios y a veces en función de lo que nos cuenta el paciente o lo que encontramos en estos estudios, y por supuesto en el examen físico
en la valoración clínica, vamos por estudios un poquito más avanzados. Es muy común también pedir una prueba de esfuerzo, porque estos dos estudios que yo te comentaba, tanto el electrocardiograma como la ecografía cardíaca, son estudios en reposo y el paciente en general nos cuenta que en reposo se suele sentir bien. Claro. Entonces, muchas veces es necesario someter a ese paciente a un esfuerzo, es decir, un esfuerzo simulado, que lo hacemos en un ambiente hospitalario con todos los parámetros de cuidado, en donde podemos reproducir lo que el paciente nos dice que cuenta. Entonces, la prueba de esfuerzo es otro pilar importante en pacientes que tienen síntomas residuales y también muy importante en pacientes que no los tienen, pero que tienen una vida física muy activa, que son deportistas, aunque claro. no sean deportistas de profesión. Hoy por hoy, Claro, el deporte es algo que acompaña a mucha población, digamos, no deportista. No deportista de profesión, ¿no? Un abogado, un médico, un arquitecto puede ser un deportista de mediano o alto rendimiento, Claro, porque a lo mejor sale todas las mañanas a correr. ¿Y entonces, en ese paciente también es muy importante confirmar que durante el esfuerzo no tienen alteraciones consecuencia de una afección por COVID. Mariano, estas patologías que ustedes descubren, ¿no? Quizás en estos dos primeros análisis, luego aparecen otras. ¿En general son provocadas por el COVID, por la enfermedad, o venían y entonces el COVID las agrava? Las pone de manifiesto. Es una muy buena pregunta. Sí, seguro. Muchas veces podemos encontrar cosas que claramente son previas. A veces no es fácil saber si lo que encontramos estaba o no estaba, y a veces tenemos evidencia bastante firme de que probablemente es un daño provocado por COVID. Pero como esto nos está escuchando mucha gente, tampoco es bueno alarmar a la población y yo quisiera transmitir que deberían hacerse una evaluación los pacientes que tienen alguna de estas características, pero que no deberían asustarse, no dejar de evaluarse, pero no asustarse, porque muchas veces nosotros evaluamos y no encontramos patología grave. O sea, yo no quisiera que quede tampoco el mensaje que el paciente que tuvo COVID queda con un daño. Absolutamente. Esto un poco a veces se instaló y no es tan así. Quisiéramos llevar un poco de tranquilidad a la población de que no deje de hacer un estudio, que no deje de evaluarse, pero que no tenga tampoco un temor exagerado, porque primero, muchas veces no encontramos afecciones. Otras veces encontramos afecciones que todavía no podemos darle un significado preciso. Y por otro lado, y esto es importante, creo que vos sabés lo que es el sesgo en medicina, esto es una infección viral. Y todavía no está del todo claro si estas consecuencias no estaban también en otras afecciones virales previas, cuadros gripales, y simplemente no las buscábamos de manera tan exhaustiva. Nosotros conocemos mucho de los daños post-COVID, también lo provocaban otros virus. Lo que pasa que no se lo buscaba en forma sistemática. Así es. Aunque está claro que el COVID pareciera ser un poco más agresivo, pandemia, ¿no? Tener un grado de agresividad mayor que otro tipo de enfermedades virales. Perfecto. Mariano, muchísimas gracias, de todo corazón. El último mensaje es este. Por supuesto, cuando se encuentra algún tipo de complicación se puede resolver, porque el punto es, bueno, encontramos algo. Ahora, ustedes están en capacidad, ustedes los cardiólogos, y en particular en el Hospital Italiano, están en capacidad como para poder resolver ese tema o acompañar la resolución espontánea de ese tema, ¿no? Mirá, resolver en medicina no siempre es sencillo, esto es importante decirlo. Lo que sí podemos es detectar, tratar y evitar que la cosa progrese a mayores. Exacto. Entonces, por eso es importante la detección, porque la detección, por la mera detección sin posibilidad de modificar el pronóstico, no tiene mucho sentido. Lo importante es lo que vos decís. Hay veces que vos podés decir, si quedó una lesión, a lo mejor yo no se puede resolver con tratamiento, pero sí se puede prevenir que esa lesión se agrave, profundice. Muchas veces simplemente lo que hay que recomendar es un reposo hasta que el cuadro haya consolidado y desaparecido. Y un último mensaje, yo no quisiera irme sin dejar este mensaje porque también es otro motivo frecuente de consulta. Pacientes que tienen enfermedades previas, cardiológicas o no, crónicas, serias, que requieren seguimiento y que nos dicen, yo voy a esperar a que pase la pandemia. Este es otro gran error. No desatender las enfermedades crónicas, porque lamentablemente las otras enfermedades siguen existiendo, siguen haciendo su avance, y posponer controles o tratamientos para esperar a que la pandemia pase no es recomendable. Te mandamos un fuerte abrazo, Mariano. Como siempre, gracias por la disposición y gracias por la claridad en contarnos todo esto, y gracias por haberme tratado como tu paciente del modo diferente que lo hiciste. Así que te mando un muy no fuerte sabía abrazo. que tenían ese vínculo, buen Absolutamente. vínculo. Gracias, saludos a ambos. Gracias, muy amable. Mariano.